Baruch Spinoza, Ética, Naturaleza de Dios y su tratado teológico-político, Introducción. Baruch Spinoza, un filósofo del siglo XVII. Es conocido por sus contribuciones profundas y sistemáticas a la filosofía occidental. Nacido en una comunidad judía en Ámsterdam en 1632, Spinoza es mejor conocido por su obra Ética, donde presenta una visión radicalmente racionalista y monista del universo, y por su tratado teológico-político, donde aborda cuestiones de religión, política, y este escrito explorará en profundidad sus concepciones sobre la ética, la naturaleza de Dios y sus argumentos en el tratado teológico-político. La ética de Spinoza. La obra Ética de Spinoza es una de las más importantes en la historia de la filosofía. Está escrita en forma de proposiciones y demostraciones, similar a una obra de geometría, reflejando su enfoque racionalista y sistemático. Naturaleza de la ética. Spinoza comienza Ética con una definición de términos clave, una práctica que refleja su rigor metodológico. Define a Dios como una sustancia infinita, y postula que todo lo que existe es una manifestación de esta sustancia. Este panteísmo radical implica que Dios no es una entidad trascendente y separada del mundo, sino que es el mundo mismo en su totalidad. Naturaleza humana y emociones. Uno de los aspectos centrales de la ética de Spinoza es su teoría de las emociones. Spinoza argumenta que las emociones son estados del cuerpo que reflejan la interacción con el mundo exterior. Divide las emociones en tres categorías básicas: el deseo, la alegría y la tristeza, de las cuales derivan todas las demás emociones. Para Spinoza, comprender las emociones racionalmente es el primer paso hacia la liberación de la servidumbre emocional. Ética y razón. Spinoza sostiene que el objetivo último de la vida humana es alcanzar la beatitud o felicidad verdadera, que se logra a través del conocimiento adecuado de Dios y de uno mismo. Según Spinoza, el bien supremo es el conocimiento de Dios y a través de este conocimiento el individuo puede alcanzar la libertad. La ética de Spinoza es, por lo tanto, profundamente racionalista. La razón es el medio por el cual los seres humanos pueden entender su lugar en el mundo y vivir de acuerdo con su verdadera naturaleza. La naturaleza de Dios. En la ética, Spinoza presenta una concepción revolucionaria de Dios. Para Spinoza, Dios es la sustancia única de la cual todo en el universo es una expresión. Esta visión es panteísta y monista. Todo lo que existe es una manifestación de Dios y no hay nada fuera de Dios. Dios como naturaleza. Spinoza identifica a Dios con la naturaleza, una concepción que se resume en la famosa frase Deus sive natura, Dios o la naturaleza. En esta visión, Dios no es un ser personal que interviene en el mundo, sino la totalidad de la realidad misma. Cada cosa en el universo es una modificación de la única sustancia divina, infinidad y perfección. Para Spinoza, Dios es infinito y perfecto. La infinitud de Dios significa que posee infinitos atributos, aunque los seres humanos solo pueden comprender dos: el pensamiento y la extensión. La perfección de Dios implica que todo en el universo ocurre necesariamente de acuerdo con las leyes divinas. Esto lleva a Spinoza a una visión determinista del mundo, donde todo está predeterminado por la naturaleza de Dios. Conocimiento de Dios. Spinoza distingue entre tres tipos de conocimiento: la imaginación, la razón y la intuición. El conocimiento más elevado es el conocimiento intuitivo de Dios, que permite a los seres humanos comprender las conexiones esenciales entre todas las cosas y ver el mundo desde la perspectiva de la eternidad. Este conocimiento intuitivo es el que lleva a la verdadera libertad y felicidad. Tratado teológico-político. El Tratado teológico-político de Spinoza, publicado en 1670, es una obra fundamental en la historia del pensamiento político y religioso. En este tratado, Spinoza aborda la relación entre religión y política, defendiendo la libertad de pensamiento y argumentando contra el dogmatismo religioso. Religión y superstición. Spinoza critica duramente la superstición y el dogmatismo que, según él, derivan de la ignorancia y el miedo. Argumenta que las instituciones religiosas a menudo manipulan a las personas,
utilizando el miedo a lo desconocido para mantener el control social. Para Spinoza, la verdadera religión se basa en la comprensión racional de Dios y de la naturaleza, y no en rituales o creencias irracionales. Libertad de pensamiento. Uno de los puntos centrales del tratado teológico político es la defensa de la libertad de pensamiento. Spinoza sostiene que la libertad de pensamiento y expresión es esencial para el progreso intelectual y moral de la sociedad. Argumenta que los gobiernos que intentan suprimir la libertad de pensamiento inevitablemente conducen a la opresión y el conflicto social. Biblia y razón. Spinoza dedica una parte significativa del tratado a la crítica de la interpretación literal de la Biblia. Sostiene que muchos pasajes bíblicos deben ser entendidos metafóricamente y que la razón debe guiar la interpretación de las Escrituras. Para Spinoza, la Biblia enseña la moral y la justicia, pero no debe ser vista como una fuente de conocimiento científico o filosófico. Estado y religión. Spinoza defiende una separación entre la religión y el Estado. Argumenta que el Estado debe proteger la libertad religiosa, pero no debe imponer creencias religiosas específicas. Cree que el propósito del gobierno es asegurar la paz y la seguridad, permitiendo a las personas vivir y pensar libremente. Impacto y relevancia. Las ideas de Spinoza tuvieron un impacto profundo y duradero en la filosofía, la teología y la política. Su visión racionalista y monista influyó en el desarrollo del pensamiento moderno y su defensa de la libertad de pensamiento y la separación entre Iglesia y Estado se anticipó a principios que serían fundamentales en las democracias liberales. Conclusión. Baruch Spinoza es una figura clave en la historia de la filosofía cuya obra abarca cuestiones fundamentales de ética, metafísica y teoría política. Su ética presenta una visión coherente y radicalmente racionalista del universo, donde Dios y la naturaleza son una y la misma cosa. En su tratado teológico político defiende la libertad de pensamiento y argumenta en contra del dogmatismo religioso y la superstición. Las ideas de Spinoza siguen siendo relevantes hoy en día, ofreciendo una perspectiva filosófica profunda sobre la naturaleza de la realidad, la moralidad y la libertad humana.